En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 18 de agosto de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, y como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial, en el dial de FM 89.5, AM 840 y a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire junto a ustedes todos los días y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Gracias a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar. También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto no podemos dejar de agradecer y de saludar a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente el programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del día viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y María Magdalena Morales, conductores del programa Revelando del día de hoy. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo está usted en este viernes 18 de agosto? Hola Mario, hola Enzo, señores auditores, muy buenas tardes. Radio Portales, muchas gracias por acogernos nuevamente. Muy bien, viendo cómo va, cómo marcha nuestro país, cuál es el destino, para dónde vamos. Ojalá que por buen rumbo. Oye, y muy importante, viene buen tiempo. Un río meteorológico, no es un meteorológico, pero viene un río por el aire. Río atmosférico. Eso es, río atmosférico, viene un río atmosférico, así que vamos a tener buen tiempo. Vamos a tener buen tiempo, eso esperamos. Eso esperamos que tengamos buen tiempo y un buen tiempo. Valga la redundancia. Sí. Ya, Francisco, tenemos harto que conversar con nuestros amigos. Vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. 18 de agosto de 1819. Ese día fue creado el servicio religioso de la Armada de Chile. El primer sacerdote que ejerció oficialmente como capellán bajo este mando institucional fue el presbítero Cayetano Requena, cuya actuación en la escuadra al mando del almirante Lord Cochrane fue sobresaliente. Sin embargo, ya el 28 de marzo de 1817, el general Bernardo Higgins había nombrado al sacerdote Casimiro Albano Pereira para ejercer trabajos de capellán en los buques de nuestra naciente Armada de Chile. 14 de agosto de 1843. Nace en Valparaíso Carlos Condel, integrante del curso Los Héroes. Después de estudiar en el Colegio de los Padres Franceses de Valparaíso, el hijo de Federico Condel y Manuela de la Asa, peruana nacida en Piura, ingresó a la Escuela Naval participando como guardia marina en el combate de Papudo, en el cual la corbeta Esmeralda apresó a la goleta Virgen de la Covadonga. Terminada la guerra, fue ascendido al grado de capitán de navío y más tarde a contraalmirante. A 100 años de su nacimiento, en el edificio de la Municipalidad de Valparaíso, situado en la calle que lleva su nombre, se inauguró una placa conmemorativa con la leyenda. 14 de agosto de 1943, centenario del nacimiento del almirante Carlos Condel,
que tomó parte en el glorioso combate naval de Iquique al mando de la Covadonga, logrando arrastrar a la Independencia, poderosa nave peruana, hasta encallarla en Punta Gruesa. Homenaje de la ilustre Municipalidad de Valparaíso a los héroes de la Armada de Chile. Y es interesante esto de a bordo de la Esmeralda, capturó a la Covadonga, Sí, al buque español Covadonga. Él después fue el comandante de la Covadonga y junto con la Esmeralda estaban los dos en el bloqueo de Iquique. Así se fue forjando nuestra historia naval. así es. 13 de agosto de 1849. Nace en Copiapó Luis Uribe Orrego, también integrante del Curso de los Héroes, cuya niñez transcurrió en un periodo de la historia de la República calificado como de crecimiento intelectual y económico. Durante su estadía como cadete de la Escuela Naval, su apodado fue Jacinto Chacón, tío materno de Arturo Prat, con quien casó la madre de Uribe al enviudar. O sea, al final, de alguna manera, Prat y, ¿cómo se llama?, Uribe estaban emparentados y después los juntó el Claro. destino, uno como comandante y el otro como segundo comandante de la Esmeralda. El condiscípulo de Arturo Prat y su segundo comandante de la corbeta Esmeralda en la gesta de Iquique, destacó como ilustrado marino, ocupó los más altos cargos de la Marina de Guerra, gobernador marítimo de Valparaíso, comandante en jefe de la escuadra, director de la Escuela Naval y comandante general de Marina hasta el año 1889, año que se le concedió el retiro con el grado de vicealmirante. Esto ¿cómo se llama?, de ser los altos más cargos, los cargos más altos, gobernador marítimo de Valparaíso, en ese tiempo era un cargo muy importante. De hecho, en alguna época, el gobernador marítimo de Valparaíso era, en el fondo, la más alta autoridad de la Armada. Claro. 16 de agosto de 1931. Fallece Carmela Carvajal, viuda de Prat. El homenaje póstumo fue ofrecido en la Catedral de Santiago, siendo su amigo Monseñor Rafael Edwards quien ofició la misa a la que asistieron los veteranos del 79 y delegaciones de la Armada, Ejército, Aviación y Carabineros, además de cadetes de la Escuela Naval. La verdad es que Carmela Carvajal, la compañera de Arturo Prat, fue una tremenda mujer, eh, parte importante o un tremendo legado para nuestra historia. 15 de agosto de 1965. Mientras cumplía maniobras para auxiliar al patrullero Leucotón, varado en el sector de Bahía San Pedro, naufragó la escampavía Janequeo de la Armada de Chile. Corrijo, no era la escampavía Janequeo, era el remolcador auxiliar ATF Janequeo de la Armada. Luego de cortarse las cadenas de sus anclas y quedar inmovilizado al enredarse un cable de remolque en su hélice, manteniéndose a la deriva hasta su trágico final. En estas condiciones, el mar arrastró al buque a los roqueríos cercanos. Alrededor de las 9:50 horas de la mañana se quebró el palo mayor que cayó sobre cubierta. Una roca aguja penetró en el puente matando al marinero Rigoberto Mena e hiriendo de muerte al capitán de fragata Claudio Hemmerdinger, jefe de la partida de salvataje que se había embarcado para la operación de salvataje que se estaba realizando. En otro estrellón, el capitán Lenis, comandante del buque, que no abandonó jamás el puente de mando, en un gesto que honra su memoria, cedió sus salvavidas a un joven marinero para luego caer aturdido por un golpe sobre cubierta, mientras el buque se partía en dos, hundiéndose en las aguas. El desastre elevó asimismo a la categoría de héroes en tiempo de paz al cabo de máquinas Leopoldo Ocher Flores y al marinero Mario Fuentealba Recabarren, quienes perecieron valerosamente en la acción al rescatar a varios de sus compañeros desde el mar. El cabo Oyer, de dotación del Janequeo, ya salvo en tierra y a pesar de estar herido, regresó al mar para salvar a dos de sus camaradas. Al intentar ayudar a un tercero, las fuerzas de las olas pudieron más que él y lo arrastraron mar adentro, falleciendo a los 37 años de edad. Por su parte, el marinero Fuentealba, de dotación del patrullero Leucotón, que era el buque que había quedado varado en la playa a la cual el Janequeo estaba auxiliando, fue el primero en integrar una partida de salvataje, el marinero Fuentealba, fue el primero en integrar una partida de salvataje para auxiliar a los marinos de la Janequeo. En esta acción, luego de rescatar a un tripulante de las aguas, llegó en estado semiconsciente a la playa, siendo atendido por lugareños. Una vez repuesto, Fuentealba decidió considerar su vida a la de sus compañeros, logrando salvar a 4 marinos,
siendo arrastrado por la corriente en los momentos que puso a salvo al último de ellos. Falleció a la edad de 21 años. La verdad es que esta es una página, el hundimiento del ATF Janequeo es una página súper triste de nuestra Armada, pero las personas valerosas se vieron y como decía eh, la narración, eh, son héroes de tiempo de paz. Pero una trágica página de nuestra historia. Esas son las efemérides, Mario, que teníamos para el día de hoy. Muy bien, Francisco. En realidad, terminamos con esta efeméride que es muy trágica realmente, ¿no? Bueno, vamos entonces con las efemérides de la buena memoria, que como siempre decimos son lo que pretendemos con estas efemérides de la buena memoria es contar la otra parte de la historia, que no se cuenta, la historia reciente de nuestro país, que no se cuenta en Chile, ya que la historia reciente ha sido escrita con un solo color de lápiz. Y lo que nosotros hacemos en estas efemérides de la buena memoria, damos a conocer noticias de la época para que nuestros auditores conozcan qué sucedía en Chile antes del 11 de septiembre de 1973. Dicho esto, el Mercurio de Valparaíso, el 12 de agosto de 1973, destacaba la siguiente noticia. Acción de Fuerzas Armadas en contra del MIR. Temuco, perdón. En forma drástica, los efectivos del regimiento Tucapel de Temuco pusieron término a los llamados que hacía el movimiento de izquierda revolucionario MIR desde los micrófonos de una de las emisoras de la ciudad para la desobediencia militar en las unidades de nuestras Fuerzas Armadas. Un comando del regimiento Tucapel llegó hasta los estudios de Radio Cooperativa fuertemente armado en los instantes en que el MIR hacía uso de un programa radial donde impartía instrucciones a sus seguidores para apoderarse de todo tipo de empresas que constituyen parte activa de la economía regional y nacional e incitaba al mismo tiempo a la rebelión dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Esto pasaba el 12 de agosto de 1973, queridos amigos. Estábamos, el 12 de agosto, estábamos ya a menos de un mes del 11 de septiembre del año 1973. Y para aquellos que dicen que aquí no pasaba nada en Chile, estábamos a puertas de una guerra civil. Y dentro del ambiente, de este ambiente de guerra civil, entonces el MIR hacía llamados, ¿no es cierto?, a la rebelión a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Bueno, Mario, yo diría que más que aporta una guerra civil, ya era una guerra civil. Ya estos enfrentamientos, estas tomas, estas manifestaciones, esta rebelión de la marinería que se intentó, que estoy viendo la semana pasada, eso ya era una guerra civil. sí, es verdad, es verdad. El Mercurio de Valparaíso, el 13 de agosto de 1973, destacaba la siguiente noticia. Interventores militares en todas las provincias. Esto fue un acuerdo del Consejo de Gabinete frente al paro de transportistas. Recordemos, ¿no es cierto?, que en octubre de 1972 hubo un gran paro de casi 2 meses, ¿no es cierto?, que tuvo al país al borde del colapso. Y pasó el tiempo, se superó este paro, pero aquí, en esta época, en este minuto, al 13 de agosto, ya iban alrededor de 20 días de paro. Los transportistas nuevamente habían parado porque no se habían cumplido las promesas del gobierno. Y a raíz de que el transporte estaba detenido, entonces el gobierno nombró militares en cada una de las provincias como interventores para intentar retomar el trabajo de los transportistas, obligarlos a retomar el trabajo. Esa es la verdad de las cosas. Una vez más, Francisco, como hemos comentado, usando a las Fuerzas Armadas, a los militares, digamos, como, ¿cómo se llama? Sacar las castañas con la mano del gato. Con la mano del Claro, gato, claro. E involucrando, yendo a los cuarteles a buscar a las Fuerzas Armadas, así es, e así involucrándonos es, en el problema, en el problema político, porque este no era un problema, absolutamente político. esto no era derivado de una situación económica, que hubiera habido una escasez No, no, por un para nada. terremoto o sequía, no, era No. era toda una situación política que había derivado en todo esto. ¿Y qué lo que hicieron? Fueron a buscar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, como ya tenían ministro del Interior, un militar, y en distintos cargos Sí. ministeriales, otros militares también. Así es, Francisco. Bueno, la noticia, el detalle de la noticia dice lo siguiente. Ante obcecación de los sectores del paro frente a la clara y seria advertencia del gobierno, se resolvió el nombramiento de interventores militares en todas las provincias del país, quienes adoptarán las medidas conducentes a la reanudación de faenas del sector paralizado. Asimismo, se continuarán con mayor energía las acciones judiciales que corresponda,
conforme a la legislación vigente contra los responsables de los actos de violencia, sabotaje, terrorismo y sedición. Para estos efectos se comisionó al Ministerio de Justicia. El gobierno no tolerará que la vida y la seguridad de las personas queden entregadas al arbitrio de quienes esconden torcidas finalidades políticas y no vacilarán en utilizar a mujeres, y no vacilan en utilizar a mujeres y niños para el logro de sus designios. Bueno, como decíamos, interventores militares para retomar las actividades normales del transporte. El Mercurio de Valparaíso, el 14 de agosto de 1973, destacaba la siguiente noticia. La Armada califica al MIR de aventureros e irresponsables. Y solamente un pequeño contexto. Recordemos, ¿no es cierto?, como decía Francisco, que se había ya detectado un intento de sublevación al interior de unos buques de la Armada y algunas reparticiones de la Armada, por parte efectiva de la Armada, que habían sido instigados por elementos políticos del MIR, del Partido Socialista y del Partido Comunista. Bueno, aquí el MIR hizo una declaración en contra de la Armada, ¿no es cierto?, por las acciones que estaba tomando allá. A estas alturas habían alrededor de 60 detenidos ya, y el MIR emitió una declaración pública condenando a la Armada, y a raíz de esto que viene esta declaración de la Armada en donde califica de aventureros e irresponsables al MIR. La declaración dice lo siguiente: la Comandancia en Jefe de la Armada, ante la declaración del Secretario Nacional del MIR, el 12 de agosto de 1973, rechaza en los términos más enérgicos que un grupo de aventureros e irresponsables, sin representación alguna como es el MIR, se atrevan por cualquier medio a calificar las acciones de una institución que nació con la patria. Propia de desquiciadores profesionales es la actitud de esta agrupación extremista que solo pretende llevar al país al caos, atacando sus instituciones fundamentales. Esto decía en parte la declaración de la Armada, Francisco. Oye, hay una cosa importante, hay gente que dice, que asevera que esto fue un invento de la Armada. Y por supuesto que hoy día, 50 años después, la gente joven no tiene idea, no sabe qué fue lo que pasó. Pero felizmente las personas sienten la necesidad de contar sus historias. Y una de las personas que decidió contar su historia es Óscar Guillermo Garretón. Y sacó un libro donde cuenta su experiencia, su vida. Y tiene un apartado del libro que se refiere a este tema. Y él reconoce abiertamente de haber mantenido reuniones con los, ¿cómo se llama?, con los marineros que estaban, que se pretendían sublevar, que al final fueron los marinos que fueron detenidos. Yo creo que lo que dice Garretón también está cuidando su imagen y es menos de lo que realmente pasó. Pero a lo menos hay un mínimo que es el que conoce Garretón, que es el que reconoce Óscar Guillermo Garretón, hoy próspero, ¿cómo se llama?, próspero empresario, respecto a lo que estaba ocurriendo en esos tiempos. Es como también cuando se desconocía el suicidio de Salvador Allende, hasta que el médico de Salvador Allende dijo: oye, dejémonos de tontera, Salvador Allende se suicidó. Aquí Óscar Guillermo Garretón está diciendo: oye, todo eso ocurrió, todo eso fue así, yo tuve reuniones, y el MIR, que estaba hablando de esa manera con la Armada, también estaba en esas reuniones. ¿Cómo se llama? Enríquez. Y también estaba Así es, Altamirano. así No es, así es. son, ¿cómo se llama? No son inventos, no Un son invento, cosas, no es no ficción. son cosas de la imaginación, digamos, ¿ya? Son cosas que Así estaban es, pasando en Chile. Por eso me atrevo a absolutamente. decir que ya estábamos en una, ¿cómo se llama?, en una confrontación ya, en una guerra Así civil. es. Por su parte, el Mercurio de Santiago, el 14 de agosto de 1973, destacaba las siguientes noticias. Gigantesco apagón. Desconocidos dinaminaron una torre de alta tensión, dejando en tinieblas por más de una hora la zona entre La Serena y Rancagua. Esto de los dinamitas, lo que pasa es que nosotros tenemos tantas noticias que comentar, queridos amigos, que yo he ido dejando afuera, hemos ido dejando, mejor dicho, afuera estas noticias, pero los atentados con dinamita eran aquí, la línea férrea, de aquí al interior hasta Quillota. La verdad, las cosas que fue varias veces dinamitada, o bien la línea férrea en sí, o los postes del tendido eléctrico de la línea férrea. Bueno, y Todos la los otra noticia, extremistas, Mario, perdón, Mario, cortito, todos los extremistas tenían dinamita en sus casas. sí, ¿No es cierto? Lo hemos dicho más de alguna vez, nuestro ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, él dice: yo tenía explosivos, tenía claro, dinamita, tenía armas, me faltaba que alguien me dirigiera, nada más. y estaba preparado e instruido para utilizar esas dinamitas y ese armamento, además. Claro. Y la otra parte de la noticia del 14 de agosto del Mercurio de Santiago dice: Frei Montalva
sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en el gabinete. El senador dijo que el poder está en el presidente y en la combinación política que lo sustenta. Bueno, esta declaración que hace Frei Montalva se refiere a que el 10 de agosto, estamos hablando que ahora estamos en el 14 de agosto, el 10 de agosto hubo un cambio de gabinete y, como comentaba Francisco, hasta ese minuto solamente el general Carlos Prats integraba como alto mando, digamos, como mando en jefe integraba el gabinete. Pero el 10 de agosto Allende incorporó al comandante en jefe o sea, lo mantuvo al comandante en jefe del ejército, al comandante en jefe de la Armada, al comandante en jefe de la Fuerza Aérea y al general director de Carabineros. A los 4 los integró al gabinete en distintas carteras en distintos ministerios. Por ejemplo, el almirante Raúl Montero, ¿no es cierto?, como ministro de Defensa. Entonces, ya tenía absolutamente involucrado a los altos mandos de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el gobierno. En el fondo, en política. O sea, ¿no es cierto? Oye, no, queremos Fuerzas Armadas fuera de la política, etcétera. Él los fue a buscar a los cuarteles. Así es, Francisco. El Mercurio de Valparaíso, el 16 de agosto de 1973, destacaba la siguiente noticia. Afirma el general Ruiz Danjó, comandante y jefe de la Fuerza Aérea, que era el ministro de Transportes. No hay posibilidad de arreglo. Gobierno analiza conflicto del transporte. Santiago, los interventores militares designados para hacer cumplir la reanudación de faenas decretada por el gobierno para los transportistas de carga que se encuentran en huelga desde hace 21 días, se hicieron cargo de sus funciones inmediatamente que entró en vigencia el decreto respectivo. Ayer dichos militares sostuvieron reuniones en cada provincia con dirigentes del gremio en conflicto con el objeto de darles a conocer las disposiciones que deberán acatar para que inicien faenas en las primeras horas de hoy jueves. En caso de que el gremio no acate las órdenes de los interventores, estos adoptarán todas las medidas que sean necesarias, según se informó en fuentes de gobierno, para normalizar los servicios. Entre estas medidas se incluyen la requisición de los vehículos, así como de los terminales de mantenimiento. Por otra parte, los miembros del gremio del rodado mantuvieron su posición anterior de no acatar la renovación de faenas en apoyo de sus demandas para la salida de su cargo del subsecretario de Transportes, don Jaime Faibovich, quien ya cesó como interventor general de Transportes, y 14 puntos aprobados en su último congreso de dirigentes del gremio. Estas demandas se refieren fundamentalmente al cumplimiento de promesas hechas por el gobierno cuando se resolvió el paro del mismo gremio en octubre del año pasado. O sea, el caos era total, Francisco, absoluto. Y Sí. la última noticia que tenemos para compartir con ustedes es del 18 de agosto de 1973. Esta noticia se titulaba de la siguiente manera. Frei, comillas, hay una descabellada conducción del país. Santiago, una respuesta al Comité Ejecutivo de la Unidad Popular que analizó las expresiones vertidas por el presidente del Senado, Eduardo Frei, entregó ayer el exmandatario. Dice Frei, comillas, el Comité Ejecutivo Nacional de la Unidad Popular ha emitido una declaración en que denuncia y repudia las declaraciones que formulara en una entrevista. Esta declaración constituye un ejemplo más de cómo se pretende engañar al país y falsear las palabras y los hechos. Felizmente, lo que dije está impreso, decía Frei. Lo que he sostenido es que los grupos extremistas de cualquier color y tendencia política pueden cometer locuras e insensateces, pero que son minoritarios. Y lo que verdaderamente está corroyendo la institucionalidad y la paz es la descabellada conducción política y económica que ha originado la peor crisis que conoce nuestra historia. Ahí está la verdadera causa de lo que ocurre. Queridos amigos, esto era lo que decía el expresidente y en ese minuto senador Eduardo Frei Montalva. A tres semanas del Claro, 11 de septiembre. calificada de descabellada conducción del país. Entonces, por favor, cierren sus oídos a las mentiras que le está dando a conocer el Partido Comunista y la extrema izquierda. El país estaba en un caos absoluto, en una crisis absoluta. El país estaba en una crisis absoluta.
Y eso fue lo que motivó el pronunciamiento militar del 11 de septiembre. No fue, como hemos dicho, ¿no es cierto?, que a las Fuerzas Armadas se les ocurrió ese día salir a la calle a tomarse el poder. Mario, estamos en la hora de ir al intermedio musical. Señores auditores, nos vemos en un momento. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares, y por supuesto a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, auspiciador de este programa. Vamos entonces con la pauta que tenemos preparada para el día de hoy. El primer tema, como ya es tradicional en nuestro programa, se titula ¿Es este el país que queremos? O también el Basta ya. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Del vergonzoso aprovechamiento político del presidente de la democracia cristiana. A ver, el diputado Alberto Undurraga, y a su vez presidente de la democracia cristiana, queridos amigos, él tenía 4 años, el 11 de septiembre de 1973. O sea, no tenía idea del mundo. Lo más probable es que él nunca pasó hambre. Él jamás vivió lo que comentábamos en el bloque anterior, ¿no es cierto? Jamás vivió el ambiente de guerra civil. Por supuesto, lo más probable es que sus padres, por supuesto, sufrieron esto, pero él no lo vivió. Bueno, el señor Alberto Undurraga, en una reciente entrevista que le hizo un medio de prensa, dijo que lo siguiente, comillas: nos habría gustado que, se refiere a la condena del golpe, hubiese sido la posición oficial del partido en 1973. O sea, él dice ahora, 50 años después, que la democracia cristiana debió haber condenado el golpe. ¿Por qué lo dice esto? Porque hubo un grupo de 13 personeros de la democracia cristiana que firmaron una declaración, efectivamente, en contra del golpe de Estado, posterior al 11 de septiembre. Pero la democracia cristiana apoyó el pronunciamiento militar. Y ahí vemos nosotros cómo Frey hablaba de conducción descabellada del país. Está desgraciadamente, para el señor Undurraga, está la declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, en donde decía que el país no tenía vuelta. Entonces, pero hoy en día, el señor Undurraga, como se quiere subir al carro este de la historia, ¿no es cierto?, de los que están celebrando y condenando el pronunciamiento militar, él dice que le habría gustado que el partido hubiese condenado el 11 de septiembre. Francisco, y es el tema del aprovechamiento político y lo vergonzoso de este señor, pasando por Ah, encima de personalidades fundadores del Partido Demócrata Cristiano como el señor Elwin y como Eduardo Frei Montalva. ¿No le parece? Bueno, él cree que lo que está diciendo es lo políticamente correcto y lo acomodaticio del momento. Así como dicen en el campo, aquí estoy en este momento en Serena, en la ciudad de La Serena. eh, Tuve que venir aquí para unos trámites, y aquí en La Serena, hacia el interior, hacia la cordillera, hay cabras, hay cabreros. Y así como dicen acá que la cabra siempre tira para el monte, la democracia cristiana, Claro. desgraciadamente, siempre tira hacia la izquierda. Ellos no tienen inconveniente en aliarse con los comunistas. Los comunistas barren con ellos después, ¿ah? Tenían un candidato Claro. presidencial, el Partido Comunista le sacó el candidato presidencial. Bueno, de ahí nació Demócratas, que fue un grupo que dijo, no, paremos con esta cosa, y se fueron más al centro. Pero la democracia cristiana, por una razón, la chilena, todo esto porque el movimiento de la democracia cristiana de Taylor de Chardin en el mundo no es un partido de izquierda, pero aquí siempre, como la cabra tira para el monte, ellos siempre tiran para la izquierda. Y lo otro que habría sido interesante de que este señor Undurraga hubiera dicho cuál era la otra solución. Yo espero que él haya leído qué es lo que estaba pasando en ese tiempo, haya leído, como lo hemos estado haciendo nosotros todos los viernes, haya estudiado la prensa, y que su postura y sus dichos hayan sido bien informados. Y que hubiera dicho, Francisco, en perdón, realidad la solución era, no sé, sacar a los militares y ir a conversar con el señor Allende, y el señor Allende sí a dar que él la verdad es que no quería la revolución. No sé cuál sería su solución. no, y Francisco, y que
porque le estamos pidiendo mucho que vaya como lo hago yo, ir a la Biblioteca Severina ya una vez a la semana, cada 2 semanas, a leer los periódicos de la época. Que haya leído el libro que se acaba de publicar, Las Memorias de Eduardo, De Patricio Aylwin. de Patricio Elwin. Le Claro. bastaba con eso, pero impresionante. Entonces, da tanta rabia como político. Este es el clásico político, este es el clásico político. Y entre paréntesis, ojo, hay que tener, para nuestros amigos que no conocen a lo mejor mucho de la historia política, la democracia cristiana siempre fue un partido que estaba tironeándose entre el centro y la izquierda. Y estamos hablando de sus inicios. Pensemos, ¿no es cierto?, en la izquierda cristiana, que fue un partido derechamente de izquierda, en donde ya demócratas cristianos que eran, estamos hablando de la época estamos hablando a fines de los 60, comienzo de los 70, en la época de Eduardo Frei Montalva, de Eduardo Elwin, perdón, de Patricio Elwin. Ellos derechamente se fueron a la izquierda. Pensemos en el MAPU, que también nació de la democracia cristiana en 1969. También Mapu, se... perdón, Mario, Sí, sí, para conectar las cosas, Mapu de Óscar Guillermo Garretón, que era el que estábamos comentando recién, que el que el que reconocía estamos, sus reuniones con los marinos que se querían sublevar, que querían efectivamente, tomarse la escuadra, bombardear la efectivamente. infantería marina, etcétera, etcétera. Efectivamente, efectivamente. Entonces, la democracia cristiana siempre ha estado entre el centro y la izquierda, tironeándose. Pero eh, eh, lo que da más rabia, Francisco, queridos amigos, es este aprovechamiento político, el tratar de meterse, subirse, como decíamos, al carro de la victoria. Eso es lo condenable, ¿ah? Eso es lo condenable. Basta ya de esta clase política, de esta mala clase política. Sí, efectivamente, no es lo que queremos. ¿Cómo se llama? Y esperamos de los líderes políticos que digan cosas con altura de miras, que no, que paremos con la cosa de decir lo que piensa que le va a dar más voto, que lo va a hacer más Claro, popular, más claro. allá de las verdaderas, la realidad del país, la realidad de lo que estaba pasando y la realidad de lo que está pasando hoy día también, porque hoy día también estamos en una situación complicada, el país no está marchando correctamente y lo que más necesitamos de los líderes políticos es que digan la verdad. Ellos, o sea, en la posición que están, no, es gente que entiende lo que está pasando. Entonces, que estén ocultando permanentemente, pensando siempre en la próxima elección, que estén ocultando la verdad, no es bueno para el país. Así es, Francisco, así es. Bueno, basta ya entonces a esta mala clase política. Ya, vamos ahora con el segundo tema, que nosotros hemos titulado El Frente Amplio aprendió muy bien la lección de su gurú. A ver, todos ya estamos ya casi un poco saturados, ¿no es cierto? Porque cada día se van destapando más, más escándalos relacionados con esto de las fundaciones, ¿no es cierto? Cómo se crearon estas organizaciones para aprovecharse del Estado. Y estos niños del Frente Amplio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cómo se regalan plata, digamos, a sus correligionarios. Bueno, a ver, pero queremos nosotros comentarle, esto se ha hablado, sí, pero no mucho, queremos comentarle a nuestros amigos, porque hablamos del gurú. Bueno, le vamos a hablar un poquito del señor Íñigo Errejón. ¿Quién es Íñigo Errejón? Íñigo Errejón es un político español. Este señor es un diputado del partido Más País y ex miembro del partido Podemos, que está gobernando España. Bueno, que es, en el fondo, ellos son los equivalentes al Frente Amplio, ¿ah? En España, así en simple, son equivalentes al Frente Amplio. Este señor, vayan ustedes relacionando cosas. Este señor es autor del libro Mecanismo destinado a obtener dinero, es autor del mecanismo, mejor dicho, no del libro, sino que es autor del mecanismo destinado a obtener dinero del fisco por medio de las ONG. Él es él es el ideólogo, y le vamos a demostrar, se le vamos a contar por qué. Él es el ideólogo. De él aprendieron estos muchachos del Frente Amplio a esta técnica, ¿no es cierto?, de crear fundaciones para obtener recursos del Estado. Bueno, este señor Íñigo Errejón es muy cercano al ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, fue asesor del gobierno venezolano y formó parte de una polémica fundación CEPS, que después les vamos a contar, pero también ha recibido recursos, ¿no es cierto?, desde Venezuela.
Además, es autor, fíjense Perdón, ustedes, cuando Venezuela todavía podía repartir recursos, claro, cuando todavía funcionaba el petróleo, cuando le regalaba efectivamente, petróleo a Cuba, etcétera. Ya efe- Venezuela no salva a nadie ya. efectivamente. Además, este muchacho, porque es un joven, ¿ah? Este joven tiene 39 años, o debe tener 40 a esta altura, es autor del prólogo de un libro llamado, fíjense por favor, La superioridad moral de la izquierda. ¿De dónde aprendió Jackson esto de que somos superiores moralmente? De aquí, pues. Es autor del prólogo de este libro, La superioridad moral de la izquierda. Vayan relacionando cosas. Bueno, a ver, en, este señor Íñigo Errejón escribió un libro que se llama Reflexión clave para los tiempos que vienen, la capacidad de construir un orden común, que fue lanzado en 2021. Y este libro es un verdadero, son unas verdaderas memorias políticas. En este libro, Íñigo Errejón recuerda un paso que tuvo por Chile. Él fue invitado, estuvo en la Universidad de Santiago haciendo una conferencia, invitado por Revolución Democrática, el partido de George Jackson, ¿ya? Y él recuerda en su libro que es el discurso que él dio al final de la conferencia fue uno de mis mejores discursos, cuenta en el libro, ¿ya? Decía comillas, es como ir a un oasis, al venido aquí a Chile, ¿ah? Es ir como un oasis intelectual y popular donde no solo me siento marciano, que no solo no me siento marciano en mis hipótesis, sino acogido. Aquí estamos por eso, el ideólogo, el gurú del Frente Amplio. Bueno, y ahí en esta conferencia que él dio y en el libro este que escribió, él enseña que hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir, por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. O sea, eso es lo que él enseña. Relacionen cosas. Hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir acoger a una buena parte de los militantes que hoy están dedicados a los trabajos institucionales, una vez que ya no estén en el poder. ¿No les suena eso a fundaciones que se crean para recibir recursos del Estado y acoger a los militantes que no están haciendo política en el gobierno? ¿No les suena parecido, Francisco? Oye, oye, Mario, y uno siempre se pregunta, todos estos políticos que cuando están en el gobierno reciben algún cargo, están en algún puesto, nunca le han trabajado un peso a nadie, no saben lo que es ganarse la vida, que no sea, digamos, sacando plata del Estado en algún cargo por ahí donde están usufructuando durante el tiempo que dura su gobierno. Y yo siempre pienso, bueno, ¿y qué hacen cuando no están en el gobierno? ¿Qué hicieron en los dos gobiernos de Piñera? No, la verdad es que muchos se quedaron en el gobierno, ¿ah? Pero hubo algunos que tuvieron que salir. Aquí está la respuesta, po. Aquí está el financiamiento, para eso están las ONG, porque tenemos que sostenerlos durante esos 4 años de vacancia. Y por eso está ese juego, digamos, o esa, no, no es el juego, digamos, sino que esa convicción, pero tremenda, de que hay que recuperar el poder. No solamente quieren recuperar el poder por su ideología y sus cosas, lo necesitan vitalmente. Ellos no son capaces de ir a trabajar, ellos no son capaces de ir a agarrar un asadón y ir a trabajar al campo o algo más intelectual si es que fueran capaces. Ellos necesitan de O, esto. o crear una empresa, Francisco, dar trabajo. Si ellos lo que hacen entonces cuando no estén en cargos públicos recibiendo sueldos del Estado, entonces tienen estas fundaciones, estas organizaciones que están recibiendo cientos de millones de pesos, porque ¿qué pasa? Cuando estas organizaciones comienzan a recibir dinero, después ya nunca más se corta la vía, pues, Francisco, queridos amigos. Siguen recibiendo recursos, aunque cambie el gobierno, como se enquistan en el sistema, continúan recibiendo recursos. Y aquí está lo que les enseñó Íñigo Errejón, crear una estructura económica autónoma, así dice, para acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy están dedicados a los trabajos institucionales, para cuando no estén en el poder. Y es más, él recuerda, o sea, él, para fundamentar esto, dice que uno de los dramas en Argentina, al perder el gobierno nacional y popular las elecciones y ganar las elecciones de señor Macri, pues lo que ha pasado es que no hay estructura para sostener tanta militancia. Entonces, por eso que él le enseña esto. Él toma como ejemplo, él toma la enseñanza, por lo que él vio. Este señor Íñigo Rejón es tremendamente es cabrito, pero es súper inteligente el cabro, po.
Entonces, él observó lo que pasó en Argentina y dijo, ah, no, por Argentina llegó Macri y los izquierdistas se quedaron de brazos cruzados, no hallaban que hasta andaban pidiendo, andaban limpiando vidrio en las esquinas. Entonces, no, hay que crear estas estructuras económicas autónomas para sostenerse cuando no estemos en el poder. Bueno, y como dice Francisco, porque no son capaces, no son capaces de trabajar, no son capaces de producir, no son capaces de dar trabajo. Bueno, no eso decíamos Francisco, fueron unos excelentes pupilos, aprendieron perfectamente la lección de su gurú español. Oye, es increíble que el Frente Amplio y en general la gente de izquierda estudie métodos para hacerse de los dineros públicos. ¿Ya? Generan instituciones y estructuras, básicamente, ¿no es cierto? Todo lo que hemos conocido, lo que ha salido a la luz pública, todas estas ONG que han salido a la luz pública últimamente. Todo eso para hacerse de los bienes, de los recursos del Estado. Que a todo esto recordemos que los recursos del Estado son los recursos que ponemos todos nosotros cuando pagamos los impuestos. Pero, o sea, ellos, como te digo, estudian y filosofan respecto de cómo hacerse de los bienes del Estado, pero no tienen ni una letra escrita de cómo darle recursos al Estado. No Claro, tienen ni una, no gastan 5 minutos en pensar, bueno, ¿y de dónde sale la plata del Estado? Ellos pensarán tal vez de que hay una vertiente, un manantial, de dónde sale el dinero. Y como te digo, no gastan tiempo en decir, bueno, ¿y el Estado de dónde viene? ¿No es cierto? Gabriel Boric, nuestro presidente, dice que una parte de él quiere matar el capitalismo. claro. ¿Y quién es el capitalismo? Yo creo que él no sabe qué es lo que es el capitalismo. No tengo ni Pero idea, el no tengo- capitalismo es el modelo que entrega los recursos al Estado. Los capitalistas son los que pagan los impuestos, los capitalistas son los que financian estas ONG. Pero curiosamente ellos tienen una capacidad tremenda y una capacidad de análisis tremenda también para ver cómo obtener estas platas. Pero no se gastan ni un minuto en decir, oye, ¿y estas platas de dónde vienen? ¿De dónde son estos señores capitalistas, estos señores que se desviven por sacar su empresa adelante? ¿Cómo se llama? Que en la noche no duermen pensando en cómo les va a ir al día siguiente. Es una Claro, situación que para mí es, ¿cómo puede ser que tengan la capacidad de ver solamente una punta del cordel y no se dan cuenta que hay otra punta que también es, digamos, que es relevante y que es la punta que realmente hace que el país surja? bueno, Francisco, esa es la realidad, pues esa es la mentalidad de la gente que nos está gobernando y desgraciadamente es la mentalidad de esta nueva clase política, que dijeron que iban a venir a cambiar la política. Bueno, ahí están, pues. Bueno, Una perdón, y la moral, una solución, moral, una moral superior, superior para claro, robar una moral plata. superior. Claro. Y la solución, aumentar impuestos, pues. Sí, ahí está la cosa, aumentar impuestos, ¿no es cierto?, para seguir sacándole plata a todos los ciudadanos. Ya, vamos con... Ahoguemos a esos que odiamos, pero no se dan cuenta que si matan a esos que odian son los que le dan los recursos. Es, Así es, es incomprensible su forma de pensar, porque no es son una... tontos, son inteligentes, pero cierran los ojos ante el problema. Y que es lo mismo en general en todas sus actitudes, ¿ah? Cuando hay un problema en el país, ellos no proponen soluciones, ellos generan un conflicto y alguien propondrá la solución, pero ellos Es no son verdad, capaces de decir, lo estamos viendo, ¿no es cierto?, en la es Constitución. verdad. Ellos generaron el octubrismo y el octubrismo les regaló en bandeja la Constitución política del Estado. ¿Y qué han hecho con ese regalo que recibieron para hacer una Constitución nueva? Nada, porque no son capaces. Es verdad, Francisco, es verdad. Vamos con el próximo tema. Se destapa otro escándalo en el Estado. A ver, y esto está fresquito, ¿ah? Porque esto lo dio a conocer anoche el Canal 13 en el noticiero de la noche, dio a conocer en un reportaje esto que está sucediendo. Por si no vieron la noticia del Canal 13, queridos amigos, eh, 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 hicieron una investigación. El colegio Jesús Sandino de Codegua, el año 2022, en 4 meses, entre agosto y noviembre de 2022, según la JUNAEF, la Junta Nacional de Escolares y Becas, son las que, Auxilio escolar y beca. de auxilio Junta escolar y Nacional becas, de Auxilio Escolar y Beca. efectivamente, son los que financian las raciones de comida para los niños, digamos, más necesitados. Bueno, según la JUNAEF, en ese periodo del año pasado, en 4 meses de 2022, en este colegio de Codegua se entregaron 41.187 onces, con un costo de 104.496.110 pesos. Bueno, el Canal 13 entrevistó a la rectora o la directora del colegio, la señora Daniela Cortés,
y le preguntó si se habían entregado raciones de once. ¿Qué creen ustedes que respondió la rectora? No, y es más, agregó que las once no es parte del programa de alimentación escolar. Entonces, ¿por qué la JUNAEP mandó a hacer 41.187 onces? ¿Y dónde están esas onces? ¿A quién se entregaron? ¿Qué pasó con los 104.496 pesos? Y según el programa de investigación, porque esto se está destapando ahora recién, esto se habría repetido en todos los colegios de la región de O'Higgins. Esto se destapó porque el ex rector de la JUNAEP, el señor Cristian Acevedo, denunció que el año pasado se pagaron 3.500 millones en costo de raciones que nunca se entregaron. ¿Qué me dicen ustedes? Ah, y lo último, el costo de cada una de esas once era de alrededor de 7.000 pesos, 7.000 y tantos pesos, que esta once consistía en una taza de leche, un tazón de leche, y un pan con un agregado, que nosotros, que aquí el programa lo pensó, vamos a ver un pan con una rebanada de queso. Eso en el comercio local tenía un costo, lo mostraban ahí en vivo, de 1.200 pesos. Pero en cambio, a la empresa a la cual está contratada, que se llama SOCER, Sociedad Anónima, la proveedora de las raciones de alimentos, ella se le pagó más de 7.000 pesos por cada una de estas onces. Onces que no Y, llegaron a nadie a todo esto. y las once que nunca aparecieron, pues, Francisco, nunca Claro, claro, existieron las o once. sea, una cosa es que las 7 lucas ya eran, los 7.000 pesos ya era mucha plata para una once, ¿ya? Y otra cosa es que tampoco las once existieron. Y lo que decía la directora del colegio, que el plan de la JUNAEP no considera onces en el apoyo de alimentación. Yo Claro, creo que aquí hay una mezcla de lo que hemos conversado ¿cómo se llama? De un esfuerzo bastante exitoso por parte de ellos de apropiarse de los bienes fiscales, de alguna manera repartirlos, pero también, por otro lado, de una falta de capacidad de gestión. Lo hemos dicho en oportunidades anteriores, nos da risa esto de que el presidente Gabriel Boric dijo que en una conferencia en Europa dijo que la universidad le costaba $5.000 mensuales. claro. ¿No es cierto? Y lo que pasa es que en realidad el presidente Boric no sabe lo que son $5.000 y no le interesa tampoco. Él es bueno para el megáfono, ¿no es cierto? Él puede salir de la moneda y hablarle a un grupo de personas ahí que se están manifestando por un megáfono. Y ahí él es tremendamente exitoso. Pero cuando se trata de administrar el país, de asignar recursos, etcétera, él no lo sabe. Y aquí yo estoy seguro que pasa lo mismo. Esta persona dijeron 6, 7.000 pesos, no saben cuánto cuesta una colación, no saben, no tienen ni idea de cuánto cuesta una taza de leche y un pedazo de pan con queso. Entonces, alguien dijo 7.000 pesos, 7.000 pesos está bien. Si total, no van a llegar, no vamos a hacer los panes ni vamos a entregar, no vamos a entregar las leches, ¿ya? Entonces hay una mezcla entre, como digo, afán de apoderarse de los recursos del Estado y por otro lado un desprecio absoluto por la gestión. Y las malas noticias, señores, es que la gestión, el control de los recursos, la forma de asignarlos, etcétera, es tremendamente importante, si no, las cosas no resultan. Ahora, hemos escuchado en las noticias desde hace mucho tiempo de que cuántos programas de gobierno hay que están mal evaluados y lo que decías tú recién, a pesar de que están mal evaluados, siguen año a año. Yo Continúan pensaba, existiendo, se les continúa entregando. perdón, yo pensaba, Mario, hasta hace un par de meses que continuaban por desidia, porque nadie quería tomar el toro por las astas y, ¿cómo se llama?, y mejorarlo. Ahora me doy cuenta que en realidad esos programas mal evaluados no los quieren parar porque de ahí se están nutriendo, ahí están No, pues, sacando la plata, ahí viven cuando pierden las elecciones. efectivamente, pues, ahí hay un montón de gente que está viviendo a costa de eso. Francisco, y aquí, antes que termine el programa, porque se nos está yendo el horario, insistimos en una crítica que hicimos a raíz del tema de las fundaciones, cuando se destapó todas las fundaciones, una crítica tremenda a la Contraloría General de la República, porque la Contraloría, el programa decía ayer, ¿no es cierto?, de reportaje, ahora la Contraloría declaraba que iba a auditar. Ahora porque se destapó, porque alguien denunció y porque es evidente que se están robando la plata. Pero, usted decía, aquí, como dice el dicho también, pues, ¿cómo es? No solamente el chancho, sino que el que le ofrece el chancho, algo así es la cosa. Claro, Entonces, claro, la culpa no la tiene el chancho, la tiene el que le da el afecho. Señor, o sea, no me des, ponme donde hay. Yo lo donde tomo. haya, donde haya, es el guaso, Claro, póngame donde ponme haya. donde hay, claro.
aquí está lleno de sinvergüenza, pero está lleno de sinvergüenza porque también las instituciones que debieran controlar no están controlando, pues. Entonces, ¿hasta cuándo Contraloría General de la República? ¿Hasta cuándo va a comenzar va a reaccionar, no a accionar, va a reaccionar cuando se destapen recién los escándalos? ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿qué quieren que les diga? Se nos acabó el tiempo, Mario. Sí, Estamos en la hora de despedirnos. Sí. Yo me despido, señores auditores. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos, que tengan una buena noche, un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Así es, queridos amigos, como siempre les decimos al terminar el programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de nuestra gran Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.